Bueno, bienvenidos. Esta es nuestra segunda clase de corrientes pedagógicas, en este caso de manera asincrónica. Es decir, les voy a mandar este video para reforzar aquella tarea que le di la primera clase que hicimos mediante plataforma Zoom. Para este hecho, les voy a compartir el programa de la materia que les va a ayudar a analizar la película que les di, que es La Sociedad de los Poetas Muertos. Me parece que está bien de alguna manera presentar el programa de la materia para que juntos podamos ver qué vinculación tiene la educación física como materia y las distintas corrientes pedagógicas que siguen la educación física para vincularla de alguna manera a esta película, porque, digamos, ya van a ver que lo corporal, la gimnasia, no queda absolutamente por fuera para nada en esta película. Y obviamente en este programa menos todavía. Bueno, entonces dice este programa. La conformación de los Estados-nación generaría la necesidad de construir los sistemas educativos nacionales y con ello la escuela. La educación física nace en 1880. Recuerden que en la primera clase hablamos de la conformación de Estados modernos en Argentina, que se dieron después de los enfrentamientos que encaró Rosas entre militares y federales y de la mano de la generación del 80 que formaron el Estado moderno. ¿Qué es un Estado moderno? Es un Estado que está conformado por instituciones, por ejemplo la escuela, por ejemplo el ejército, por ejemplo bancos, que forman el Estado, en este caso el Estado moderno, en el marco de la obligatoriedad que presentaban las legislaciones de la época, impartiendo saberes ligados al cuerpo y a los movimientos con varias diferencias de género que atravesaron lo corporal en los varones y en las mujeres. Este punto es fundamental, porque también se ve en la película. Fíjense algo que acá dice. Lo voy a repetir, con varias diferencias de género que atravesaron lo corporal de los varones y mujeres, pero también a la constitución de del ciudadano disciplinado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la educación moderna se instaura en nuestro país y en gran parte de América Latina, desde México hasta esta parte, hay una educación general, pero también una educación particular para las mujeres y una educación particular para los hombres. Esa educación, ¿a qué apuntaría? A que cuando el hombre y la mujer salían de la escuela, en el momento que sea, iban a ocupar diferentes lugares en la sociedad. ¿Y cuáles son esos lugares? Bueno, el hombre ocuparía el ámbito de lo público y la mujer el ámbito de lo privado. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente la mujer en la casa y el hombre fuera de la casa. Por supuesto, esto traería consecuencias como las que estamos viendo hoy día, ¿no? En donde la mujer busca la igualdad de género y busca conquistar los mismos espacios y derechos que tiene el hombre, lo cual me parece absolutamente lógico. Por eso dice la constitución de la ciudadanía, porque esto también conforma un tipo de ciudadana, ¿no? Y un tipo de pensamiento donde el hombre debía quedarse, la mujer debía quedarse en su casa y el hombre ir a trabajar, y la mujer debía hacerle caso al hombre, y la disciplina en la casa, si bien el hombre estaba por fuera de la casa, y era la mujer quien ocupaba ese espacio, la disciplina la imponía el hombre. Y había que hacer lo que el hombre disponía, ¿no? Era el referente disciplinar de esa casa. Para que esto se ve mucho en la película, y ustedes lo van a poder apreciar bastante, para aquello que las nuevas formas de gobierno requerían. Esto también es importante, para aquello que las nuevas formas de gobierno requerían. Digamos, esta situación de la formación del nuevo ciudadano no viene de casualidad. Viene también por la cuestión ideológica que baja desde el gobierno a los ciudadanos. Y una forma de que eso sea efectivo es a través de la educación, de la escuela. A su vez,
estos dos procesos paralelos nacieron de la mano con dos cosmovisiones. Por un lado, la biología y la fisiología y la medicina. Y por el otro lado, el positivismo. Bueno, yo diría que es parte de lo mismo en realidad. El positivismo impulsó la biología, la fisiología y la medicina. En ese momento eran parte de lo mismo. Pero bueno, vamos a entenderlo así. Vamos a hablar de nuevo. A su vez, estos dos procesos paralelos nacieron de la mano con dos cosmovisiones. Por un lado, la biología y la fisiología y la medicina, y por otro lado, el positivismo. Acá es importante aclarar que el positivismo era la ideología que gobernaba en ese momento. ¿Cuál era la ideología? Bueno, era una clase conservadora, que era la clase conservadora de la década del 80, en la generación del 80, que pretendía mantenerse en el poder hasta cuando pudiera. Esas clases eran las que impulsaron un tipo de gobierno y un tipo de economía que era, por ejemplo, el modelo agroexportador, manejado por grandes terratenientes, y trabajado, por ejemplo, por un número casi interminable de inmigrantes que llevaban a Argentina. Continuamos. Aunque también fue atravesada por otras corrientes de menor carácter, si se quiere. En este caso yo no diría que son corrientes de menor carácter. Digamos, el positivismo en nuestro país se extendió durante muchos años y quedó plasmado en nuestra educación hasta quizás finalizada la década del 60, 1960. Pero hubo otras corrientes, como el anarquismo y la escuela nueva, que vamos a hablar después de esas corrientes, que le dieron al positivismo, lo nutrieron de nuevas posibilidades de dar clases, de relacionarse con el alumno y de reformular este proceso de enseñanza que se convirtió luego en un proceso de enseñanza y aprendizaje, con todo lo que ello involucra. Ahora bien, por eso digo, no hay que dejar por fuera el análisis del anarquismo y de la escuela nueva. Son dos corrientes que son súper interesantes para tener en cuenta y ya van a ver por qué. Ahora bien, la educación física como disciplina nacida en este seno se formó invadida bajo la prevención y la rehabilitación de la salud. Bien, este modelo trajo consigo, obviamente, un modelo médico donde se imponía que el alumno tenía que ser sano. Para ello, debía prevenirse la salud. Y el concepto de salud pasaba por una cuestión de cómo pararse, cómo mirar, cómo leer, y cómo relacionarse con los demás. Eso es súper importante. ¿Y cómo se llevaba a cabo? Bueno, una de las formas era a través del área de la educación física. Por la medicina deportiva, por las llamadas ciencias del entrenamiento, con un sinnúmero de investigaciones sobre los aspectos fisiomecánicos y técnicos de la capacidad motora y sobre la relación entre la actividad física, salud y rendimiento motor. Pero no han aportado elementos de construcción teórico-metodológica de la educación física, por cuanto ni una ni la otra superan la concepción de un cuerpo anatómico fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que este concepto del positivismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX se quedó en ese pensamiento, en el pensamiento de la prevención de la salud, basada en un concepto biológico y fisiológico. Pero no fue el aprendizaje de la educación física, se quedó ahí, no pasó más allá de eso. Ahora vamos a ver por qué.
me quedé pensando también en que este aspecto se puede ver en la película La ciudad de los poetas muertos. Digamos, ambos aspectos. El aspecto fisiológico, donde se busca la prevención, la salud, lo puntual, y el aspecto más corporal. ¿Qué significa el aspecto más corporal? Aquello que supere, más que corporal, el aspecto de que hace alusión a la corporalidad. Aquello que supera el mismo cuerpo, ¿no? Ya hablamos de que la corporalidad tiene que ver con la subjetividad de las personas, con la forma de ser, con la forma de relacionarse, con la forma de expresar. Y van a ver que en la película hay una educación más vinculada a las corrientes positivistas y otra educación más relacionada a la corriente de la corporalidad. Incluso en las clases de educación física que incorpora este docente nuevo, que irrumpe, van a ver que cómo implementa la corporalidad. ¿Sí? Eso es súper interesante para que lo analicen. Bueno, continuamos. A ver, ¿dónde me quedamos a buscar un punto? Bien. Por su lado, lo que comúnmente se ha denominado como el paradigma, bueno, acá entramos en otro paradigma, ¿no? Psicomotriz, ha tenido su auge imponiendo, pasamos del paradigma positivista, que subrayaba la importancia en lo médico, biológico, fisiológico, ahora entonces en el paradigma psicomotriz, que seguramente ustedes lo han visto en otras materias, ¿no? Que ha tenido su auge imponiendo la importancia de conceptos como la estandarización. ¿Qué es la estandarización? Pensemos en casilleros, en un número de casilleros y en poner a las personas dentro de ese casillero, como si las personas no pudieran moverse más allá de lo que permite ese casillero. Entonces yo sé que un niño de entre, no sé, vamos a pensar en el nivel inicial, de entre 4 y 5 años puede hacer tal cosa. Otro niño de entre 5 y 6 años puede hacer tal cosa, biológica y fisiológicamente, ¿no? Eso es lo que de lo que nos habla, en resumidas cuentas, el paradigma de la psicomotricidad. En la estandarización y el coeficiente mental, apoyado en la aplicación de modelos utilizados en la reeducación de la población normalmente escolarizada. Fíjense lo que dice acá, normalmente escolarizada. Acá viene otra cuestión que también es muy interesante en la sociedad de los poetas muertos, la normalización. ¿No? Eso también lo vamos a ver este año cuando hablemos de Foucault. Foucault habla de la norma y cómo en estos colegios, con un paradigma positivista tan grande, tan fuertemente impuesto, de hecho, fíjense cómo empieza la película cuando levantan la bandera y tienen esos 3 principios, lo que se busca finalmente es la normalización. Esto de que todos los educandos piensen de la misma manera. Así van a ser normales, si no están fuera de la norma, fuera de la normalidad. Continuamos. Y sustentado en los desarrollos en psicoanálisis, psicología genética, experimental y en la neuro y psicofisiología. Estos estudios derivaron muchas de las veces en el ámbito educativo en las estandarizaciones con el propósito de predecir los comportamientos que cada sujeto realizaría. Es lo que hablábamos recién. Es decir, bueno, acá tengo un chiquito de 5. Bueno, yo sé que ese chiquito de 5 puede nada más correr y saltar y o lanzar. No puede correr y saltar. No puede combinar ambas habilidades. Y sin embargo, nosotros sabemos que eso es posible. Pero digamos, el paradigma psicomotriz hacía que yo eso no lo pensara. ¿Se entiende? Cada sujeto realizaría a lo largo de su vida, es decir, suponiendo que los
2 años de niño debe ser capaz de caminar, o que a los 5 años ya debería controlar su esfínteres, y que si esto no sucede, se encontraba por fuera de los límites que establece la normalidad. Bien, volvemos al tema de la normalidad. En realidad, cuando algo no sucede, o cuando algo sucede antes de lo esperado, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con muchos factores, con muchos condicionantes, con muchas cuestiones ahí que hacen posible o no que suceda. Entre ellos el contexto, entre ellos las relaciones entre las personas. Entonces, bueno, hay que analizar otras cuestiones que por ahí la psicomotricidad no tenía en cuenta. Una corriente más actual es la que presenta a la educación del cuerpo. La misma permite repensar al cuerpo y ponerlo en el centro de la cuestión. Esta nueva corriente se contrapone con la educación física físico-deportiva, en donde el cuerpo parecería estar emparentado con la idea coloquial de lo que significa cuerpo. Claro, justamente por eso, porque digamos, ¿por qué contrapuesta? Porque cuerpo no es lo mismo que corporeidad. La corporeidad va mucho más allá del cuerpo. Yo en realidad no diría que la contrapone, sino que viene como a complementarla de alguna manera. Pero bueno, eso también ustedes lo tienen que analizar a lo largo de la cursada. Cuerpo es un conjunto de sistemas, digamos, para la corriente biologicista, ¿no? El cuerpo es un conjunto de sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. Entenderlo entenderlo en este sentido es comprenderlo como medible, cuantificable, fuerte, dócil, hábil, etc. Al cuerpo se lo debe entrenar, adaptar, cuidar constantemente, transformar para que nunca se enferme, pero sobre todo para que sea normal. Otra vez la palabra normal, ¿no? Este tema de que nunca se enferme, que esté dentro de la salud. Eso también lo vamos a ver mucho en Foucault. ¿Qué pasaba con los enfermos? Sobre todo con los que no encajaban en la sociedad, los locos, por ejemplo, ¿no? Que parecerían ser el enfermo extremo social. Entonces la educación física, inmersa en esta lógica institucional, acá, esto es importante. Entonces la educación física metida en la escuela, que es esta lógica institucional, habla del control motriz, de ejercitar el cuerpo, del equilibrio, de trabajar la postura, la respiración, de respuestas fisiológicas, de un control del peso, de la flexibilidad, reproduciendo la lógica psicomotriz y la deportivista, o sea, la lógica positivista y la psicomotriz. ¿Es esto finalmente la educación física lo que yo me pregunto qué es? ¿O es otra cosa? ¿Vemos esta educación física en la película? ¿Vemos la educación física corporal? ¿Vemos ambas? ¿Qué ideologías vemos en la película? ¿Cómo se contraponen? ¿Cómo conviven o cómo no conviven? ¿Es posible en ese momento la convivencia en esa escuela? Desde esta materia conseguimos al cuerpo en un sentido lacaniano. El cuerpo se construye, lo que decíamos recién, ¿no? Es decir, no se nace con un cuerpo. Existe un organismo que duda cabe. Como existe un sistema nervioso, ¿quién lo dudaría? Y huesos, músculos y articulaciones. Pero nada de eso es el cuerpo. El cuerpo no pertenece a lo real. Y siguiendo los lineamientos del autor, también podemos decir que el cuerpo entonces, como realidad construida, y esto es importante, escuchen bien, el cuerpo, para Lacan, ¿no? El cuerpo entonces, como realidad construida, piensen en esto. Digamos, el cuerpo se construye, ¿no? Pero ¿qué tipo de cuerpo construyen los docentes más arraigados al modelo de la escuela? ¿Y qué tipo de cuerpo construye este nuevo docente? ¿O qué tipo de cuerpo viene
a querer que los alumnos construyan, mejor dicho. Eso es fundamental, que pensemos. Y ahí hay una diferencia que tenemos que analizar. Y también podemos pensar ahí en nuestras propias vivencias, en nuestra propia biografía en la escuela. ¿Cuántos docentes hemos tenido similares al nuevo docente y cuántos docentes similares a los docentes más arraigados al modelo de la escuela? ¿Y quiénes nos han enseñado más? ¿Y por qué? Existe un organismo que duda cabe, ya lo leímos esto, y siguiendo los lineamientos del autor, también podemos decir que el cuerpo entonces, como realidad construida, desdibuja sus contornos individuales para parecer como un cuerpo literalmente social. Acá viene la otra cuestión. El cuerpo no es la corporeidad no se construye a través de lo individual, se construye a través de lo social, de lo que muchos autores llaman la intercorporalidad, perdón, vamos, me distrago, intercorporeidad o intersubjetividad, como realidad construida, del cual cada cuerpo singular es un ejemplo particularmente construido en la confluencia de significados privados y sociales. Digo, entran en mi corporeidad la visión de otros cuerpos, la visión de otras personas y sus corporeidades, que también conforman mi propia corporeidad. Familiares, culturales, sencillos y complejos, presentes y pasados, cuya historia comienza antes del nacimiento y se prolonga incluso más allá de la muerte. Eso también es importante que pensemos. Cómo se construye la corporeidad, digamos. Ustedes dirán, pero ¿cómo antes del nacimiento? Claro, fíjense que ya nos están dando un nombre antes que nazcamos. Ya nos están construyendo una corporeidad antes que nazcamos. ¿Y cómo la corporeidad más allá de nuestra vida y nuestra muerte? Y bueno, porque nuestra pasar por la vida, nuestra construcción de la corporeidad, seguramente dejará un legado que influirá en otras intersubjetividades para construir otras corporeidades. ¿Se entiende? El cuerpo está atravesado por lo simbólico, por el lenguaje. Digamos, acá esto es muy importante porque si no hubiese simbolismo, si no hubiese lenguaje, tampoco habría construcción posible. Digamos, la intersubjetividad y la intercorporeidad se dan sociedad y la sociedad se comunica a través del lenguaje y lo simbólico. Y es precisamente este lenguaje el que le permite al cuerpo sumergirse en la cultura. Bueno, obviamente. El lenguaje es el que le permite al otro la comunicación, esto que hablábamos recién, y a su vez la identificación de los sujetos con distintas personas, prácticas, elecciones, etc. Esto de que yo vivo en sociedad y esa sociedad me permite construir a través del lenguaje y de la simbolización distintas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la cultura, prácticas culturales, el baile, la gimnasia, la pintura, el arte, la danza, ¿no? Este programa propone el análisis de las corrientes que la fueron atravesando y sus perspectivas, lo que hablábamos en la clase anterior. El objetivo de estudio estará centrado en torno a las distintas etapas que tuvo la educación física desde sus inicios en 1882, o sea, la conformación del Estado moderno argentino. Justamente, bueno, 1882 fue el año de fundación de la Ciudad de La Plata. Hasta la actualidad. No solo es necesidad analizar cada corriente, sino también criticarla. Criticarla para, o sea, analizarla significa criticarla, para saber de qué trata, ¿no?
Y criticarla también significa compararla con otras corrientes, para poder continuar avanzando con un objeto de estudio más claro. Objeto de estudio que ha ido mutando lo biológico, el movimiento, el entrenamiento, lo pedagógico, lo psicomotriz, lo relacional, el género. Todas estas cosas fue lo que fue mutando en la historia y a través de las corrientes pedagógicas hasta llegar a nuestros días. Por eso, el pensamiento pedagógico de la historia argentina no es el mismo pensamiento de hoy día, fue cambiando. Podemos rescatar algunas cuestiones y otras rechazarlas porque ya no están vigentes, como por ejemplo aquellos ámbitos que estaban reservados para el hombre y para la mujer cuando se construyó los primeros pasos de la educación argentina de la mano del positivismo. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Hay una cuestión de género muy marcada, que está absolutamente contrapuesta a la educación corporal de hoy día. Bueno, espero que esta presentación de la materia les haya servido para fundamentar un poco el por qué les doy La Sociedad de los Poetas Muertos. Esta película que es muy interesante y que incluso va más allá de la educación física. Tiene que ver, digamos, cuando uno ve las corrientes pedagógicas, y esto no lo dice el programa, se los digo yo como docente, a mí me gustaría que este año tratemos de posicionarnos como docentes. Cuando uno se posiciona como docente, tiene una visión de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Es muy importante posicionarse, ¿sí? ¿Dónde me paro? ¿Cómo me paro? De esa forma, del dónde y el cómo, yo veo y entiendo el mundo y lo explico como docente. Y me comunico a través de esa visión que tengo. Y eso es importantísimo. Bueno, espero que les haya servido esta introducción al programa y les deseo mucha suerte con esto y con la película. Nos vemos en la próxima clase por Zoom, que creo que va a ser ya de manera sincrónica.